Gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga en esta preciosa y fogosa mañana a la radio y teleaudiencia de Bellavista Estéreo 103.6 en su dial, aleluya. La predicación, la exposición, la enseñanza y, ¿por qué no?, la aplicación de la palabra de Dios como objetivo de este programa, El Justo por la Fe Vivirá, y el director del programa de la emisora os saluda, nuestro hermano John Jairo Gámez, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Amado, que el Señor les dé salud, que el Señor les aumente, aleluya, cada día su fe, su conocimiento de Dios para obedecer la palabra y servirle al Señor, y también les llene de gracia y de misericordia a todos los oyentes. Vamos a la palabra, a la palabra de Dios, a la Biblia, que es el manual del arquitecto espiritual. Hoy pues reanudamos el estudio bíblico en el mismo pasaje que fue objeto de estudio la vez previa, que es capítulo 24, versos 10 al 15, pero hoy le voy a añadir un versículo más, el 16. Hoy vamos a leer 7 versos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, le dice el apóstol Pablo al juez del proceso jurídico, Félix, el gobernador de Judea. Pero esto te confieso, repito, que según el camino que ellos, los judíos, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y el versículo adicional, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios bendiga su palabra preciosa, poderosa y fiel. Amado Dios, Señor, gracias te doy por este nuevo programa, esta nueva coyuntura, Padre, que tú nos brindas, que nos das para ser herramientas, Señor, de la expansión de la palabra de Dios y del conocimiento bíblico a las naciones. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Padre amado, porque para siempre es tu misericordia. Te pido en el nombre de Cristo en esta mañana que tomes control de las ondas, del programa, de las plataformas virtuales, de las aplicaciones a través de las cuales se extiende, se da a conocer esta enseñanza, y me uses a mí como fiel siervo, Padre, humilde siervo en tus manos, para que tu palabra corra y sea glorificada y cree
fe, fortaleza y atraiga la gracia y el conocimiento de Dios a los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Qué lindo es el Señor. Amado, le recuerdo el título, el epígrafe de esta serie de enseñanzas. La defensa de Pablo ante Félix. Pues ya yo le he dicho, esta es la octava parte de esta serie, pero ya en unas 2 o 3 ocasiones le he advertido la realidad. La realidad es que los 27 versículos del capítulo 24, que se intitulan en letra negrita en la Reina Valera, defensa de Pablo ante Félix, es un proceso legal, es una acción jurídica que el gobierno romano, a través de Félix y el imperio romano en general, le abrió a Pablo por acusaciones de los judíos injustificadas, cuyo vocero se llamaba Tértulo, se llama según el pasaje Tértulo. Pero la defensa de Pablo, le he dicho ya, en realidad va del verso 10 al verso 21 de este capítulo. Pues ya yo he venido en otros programas anteriores hablando de la defensa. Creo que 2 o 3 programas anteriores comencé propiamente la defensa. Y en el día de hoy continuaré con esta defensa de Pablo, pero en cuanto a la segunda parte de esta defensa que comencé en el estudio de la semana anterior, la segunda parte, la llamada defensa positiva o afirmativa, que comprende del verso 14 al verso 21 de este capítulo. En esta parte, pues, Pablo se defiende, en esta llamada defensa afirmativa, se defiende de 2 acusaciones que le hizo el fiscal Tértulo. La de que primero él era un hereje, un sectario, y la segunda que era un profanador, un sacrílego. En cuanto a la primera afirmación, que es la que venimos tratando, que quiero continuar hoy, del programa de la 7ª parte, con la 8ª parte que corresponde a hoy, pues está ubicada, para que usted no se pierda, en los versículos 14, 15 y 16. En esos 3 versículos, Pablo se defiende de la acusación en el sentido de que él era un hereje, un sectario. Ya desde el verso 17 hasta el 21, él se va a defender de otra acusación diferente, que era la de que él era un profanador, un sacrílego. Bueno, como terminé en el versículo 14, el programa previo, pues quiero leer, gloria al Señor, los versículos 14 y 15 para comenzar, releerlos. Dice la palabra, pero esto te confieso. Él se va a defender, el apóstol, de que él era un hereje. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y continúa el verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de ¿qué? Como de injustos. Entonces, pues queda claro aquí que Pablo se defendía de que él no era un hereje. Estábamos hablando del versículo, estudiando el versículo 14, y yo hice una pregunta al final del programa anterior, cuando Pablo dice que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. La pregunta, quiero repetirla,
¿Cómo, de qué manera afirma Pablo aquí en el verso 14 que él servía al Dios de los padres judíos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, la respuesta es clara. El mismo versículo, él lo dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así él dice que demostraba en su vida que él servía al Dios de sus padres, al Dios de los judíos, porque creía todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento decían, en la ley y en los profetas. Amén. Ahora, esto era novedoso, esto era nuevo en la vida del apóstol, pues si nosotros estudiamos el libro de Hechos en general, nos damos cuenta que fue una norma, una conducta que el apóstol Pablo practicó para enseñar el evangelio a los judíos. Ahora él lo dice delante de Félix. Dice que él adoraba al Dios de sus padres, servía, como dice el verso 14, por cuanto él creía todas las cosas que en la ley y los profetas estaban escritas. ¿Por qué habla de esta manera el apóstol? Porque él se está defendiendo de unas acusaciones, en particular la de que no era un hereje, delante de los judíos que lo estaban acusando a través de Tértulo. Y los judíos, pues, él quería también presentarles el evangelio, demostrarles, amado, que él, aunque creía y servía a un Dios de una forma diferente a como le servían los judíos, él, pues, era el mismo Dios. Era el mismo Dios. Ahora, ¿cómo confirmamos que esto era una norma? Como le digo, una conducta que asumía el apóstol para presentar el evangelio a judíos y tratar de ganárselos para Cristo. Bueno, porque hay otros pasajes, por ejemplo, cuando Pablo habla a Agripa, en el capítulo 26 de Hechos, que de hecho, aunque Agripa era un impío, él era de una descendencia, de la descendencia judía. ¿Sabía usted eso? Que los Herodes, aunque perversos, gobernantes perversos, eran de la descendencia de los judíos. Ellos tenían como cabezas, como progenitores en su descendencia a Abraham y a Isaac, porque ellos eran hijos de Esaú, el hijo de Isaac, los Herodes. Era una dinastía idumea, la dinastía de los Herodes. Y la diferencia con el común de los judíos creyentes de la dinastía de los Herodes era que los Herodes no descendían de Jacob, que era el hijo de la promesa, el que heredó la promesa, sino descendían de Abraham, de Isaac, pero no de Jacob. Recuerde que Esaú, que también en la Biblia se llama Edom, era hijo de Isaac, pero fue hijo gemelo. Su hermano gemelo era Jacob, pero Dios le plació darle la promesa de Abraham y de Isaac, o mejor dicho, refrendársela, confirmársela, no a Esaú, sino a Jacob. Pero los Herodes descendían de Esaú. ¿Por qué le digo esto? Porque estoy confirmándole por la palabra que esta forma de presentar, gloria al Señor, el Evangelio que hace Pablo aquí en el verso 14, ¿sí?, ante los judíos que están acusadores, Ananías y los sacerdotes saduceos que estaban allí, él también la hace en el verso 26 ante Herodes Agripa II, porque Herodes descendía de Abraham y de Isaac, y por lo tanto él conocía también las escrituras. Lo que pasa es que no la practicaba, era un impío.
Entonces, ¿qué le dice Pablo a Herodes en el verso 22 del capítulo 26? Le está presentando el Evangelio también, igual que aquí en Cesarea ante Félix, a los judíos que están con Félix. Acá, por causa de Herodes, mire cómo habla Pablo, Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, está hablando de su testimonio como cristiano, dice a Agripa, Pablo, y habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio del Evangelio a pequeños y grandes, no diciendo nada, óigame, fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Por qué habla Pablo así? Porque está hablando delante de Herodes, que descendía de Abraham y de Isaac, y que por lo tanto conocía las Escrituras, para que él se diera cuenta que el Evangelio que predicaba Pablo estaba relacionado con las Escrituras del Antiguo Testamento, que Herodes también conocía. Y no solamente eso, amado, era una norma, una conducta que Pablo practicaba para presentar el Evangelio. Y vemos esta verdad en Roma, Hechos 28, cuando Pablo está preso en Roma, en el capítulo 28, verso 23, él, que aunque siempre que estuvo preso, trató de predicar el Evangelio aún en cadenas, por eso se le llama a Pablo un prisionero en cadenas, un siervo en cadenas. Allí llamó a judíos que vivían en Roma, y mire lo que le dice. Y voy a leer Hechos 28, 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, muchos judíos a la posada, a la casa donde él estaba preso. Él tenía la casa por cárcel en Roma, a los cuales, a esos judíos que lo visitaron, que él los mandó a llamar para predicarles el Evangelio, les declaraba, sigue diciendo el verso, y les testificaba, ¿qué cosa? El reino de Dios, es decir, el Evangelio de Cristo, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, aleluya. Pero ¿cómo lo predicaba a esos judíos en Roma? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Está claro, mi amado hermano. Esta era una norma, una pauta común, una conducta que el apóstol Pablo seguía siempre que predicaba el Evangelio a los judíos para ganárselos para Cristo. Por eso habla de esta forma, bendito sea el nombre del Señor. Habla de esta forma. Él no es una manera de presentarlo incidental, ocasional, no, esa era la conducta de él. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque el Evangelio está sobreentendido en las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? El Evangelio de Jesucristo, que está relatado en el Nuevo Testamento, está implícito, sobreentendido en el Antiguo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, como alguien dijo, era el mismo Nuevo Testamento en promesa, mientras que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces podemos concluir o decir que al referirse Pablo en esta defensa aquí o al confirmar que él servía al Dios de los padres judíos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él creía todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, él en realidad se estaba identificando, involucrando con los judíos, porque como ya hemos visto, el origen de la religión judía es el mismo origen del cristianismo, del Evangelio de Cristo.
Por eso no es raro que los cristianos prediquemos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también nos habla de Cristo, pero en promesa. Ahora, Félix sabía muy bien esto. Dice, Félix sabía, bendito sea el nombre del Señor, que no sabía la realidad del Evangelio, no. Me refiero que Félix sabía muy bien que el gobierno romano, que el imperio romano protegía la religión judía. La religión judía estaba avalada, autorizada por el gobierno romano. Era una religión no de los romanos, sino que los romanos la permitían o permitían que los judíos la practicaran en el imperio, en toda la zona del imperio. Luego, como Félix sabía muy bien que el cristianismo que Pablo practicaba, estaba permitido por la ley romana, entonces él sabía que Pablo no hacía nada ilegal en ese sentido. Pero no solamente ahora le demuestra Pablo a los judíos y también a Félix que él no infringía la ley romana al predicar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de la ley, ¿cómo decirle? Los profetas y los libros de Moisés están incluidos en la religión cristiana, y los romanos permitían que los judíos practicaran su religión. Además, Pablo le demuestra a Félix que él tampoco infringía la ley religiosa judía. O sea que Pablo estaba bien, tanto con los romanos como con los religiosos judíos. ¿Por qué les demuestra esto último? Que tampoco infringía la ley religiosa judía. Como lo acabo de decir, porque le demuestra a los mismos judíos que están ahí, los sacerdotes esos saduceos que lo acusaban, que él servía al Dios de los padres de ellos, porque creía todo lo que en la ley y los profetas decían, que ellos también creían. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces sigue diciendo, escúcheme, mi amado, el versículo 14, repito, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mire, hay algo más aquí, muy interesante. Hay que recordar el verso 5 al final, cómo llamaba Tértulo, el abogado acusador, a Pablo: cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué en este momento que Pablo está hablando y defendiéndose de que él no era un hereje, un sectario, es importante recordar la forma como Tértulo lo acusaba? Porque la forma como Tértulo lo acusaba aquí en este verso 5, cabecilla de la secta de los nazarenos, da a entender que Pablo adoraba o servía a un Dios diferente de los judíos. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque lo llama cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea que según la forma como presenta a Pablo Tértulo, la religión que practicaba Pablo y en la que creía Pablo era una división, una secta. Y ya hemos aprendido en varios programas que el cristianismo no es una secta. Entonces la pregunta obvia es, entonces, ¿por qué los cristianos sirven o adoran a Dios de una manera diferente? Si es el mismo Dios del Antiguo Testamento de los judíos, el Dios de los cristianos, ¿por qué los cristianos adoran o sirven a Dios de una manera diferente? Bueno, la respuesta a esto es
que Jesucristo, cuando vino, enseñó que la única forma aceptable de adorar al Padre Celestial en este momento, desde que Él vino hasta hoy y hasta que Él venga por segunda vez, es a través de Jesucristo. Amado, ningún cristiano puede adorar a Dios de una forma agradable a Dios si no es por medio de Jesucristo. Igualmente, ningún judío que no sea cristiano, su adoración puede llegar a la presencia de Dios hasta que ese judío no se convierte al Evangelio de Cristo. ¿Y dónde lo enseñó? Me preguntará usted a mí. Jesús. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a ir a recordar las palabras que Jesús dijo allá en Juan capítulo 4, verso 23. 4:23. Dice la Escritura que Jesús le dijo a la mujer samaritana, escuche, gloria al Señor, le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana aquí, que la hora había llegado para cambiar la forma de adorar, tanto de judíos como de cristianos. Y era cuando Él llegara. Y Él estaba allí. Ya faltaba poco para morir en la cruz, para resucitar de los muertos y para enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día es el tiempo aceptable para adorar a Dios, pero la única forma agradable, que es a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, puede surgir una pregunta, no sé si usted se plantee esta pregunta. Hermano, ya entiendo que el Dios que adoraba a Pablo no era un Dios diferente, como no es un Dios diferente el que adoramos nosotros hoy en día, al que adoran los judíos. Ya entiendo también que la forma de adorar hoy los cristianos, como la de Pablo, es diferente a la forma de adorar de los judíos del Antiguo Testamento, porque Jesús nos enseñó que desde que Él vino, solamente a través de Él, la adoración sube al Padre, porque ninguno puede, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Pero tengo una duda, hermano. Me dirá usted a mí. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo podemos entender qué pasajes del Antiguo Testamento claves nos confirman que la fe de Pablo, la fe cristiana, está basada en los escritos del Antiguo Testamento, como Pablo lo acaba de decir aquí en el verso 14, en la ley y en los profetas? Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra y nos vamos a dar cuenta que la misma Escritura nos muestra que el Evangelio era la consumación, el cumplimiento de la ley. Y no solamente de la ley, sino que también era el cumplimiento de los profetas. Vamos a ir primero a Romanos 10:4. Escuche lo que Pablo dice a la iglesia en Roma. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, lo que dice Pablo aquí es que la consumación, el cumplimiento de la ley, el fin, es Cristo. Porque Cristo cumplió todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Muchos tipos y sombras y figuras hablaban de Cristo en el Antiguo Testamento y se cumplieron en Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, si el cumplimiento de la ley es Cristo, ya, el fin.
Gloria al Señor. O sea que el Evangelio de Cristo cumplió la ley, confirmó la ley. Ahora, ¿y dónde dice, hermano? Porque usted acaba de decir que también es el cumplimiento de los profetas. Bueno, vamos a la palabra. Apocalipsis 19:10. En la segunda parte de este verso, dice Juan en la isla de Patmos, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la promesa. Perdón, porque el testimonio de Jesús es el espíritu, corrijo, de la profecía. El testimonio de Jesús es una forma de hablar de Juan aquí para indicar el evangelio de Cristo. Dice, porque el testimonio de Jesús, el evangelio, es el espíritu de la profecía. Quiere decir aquí Juan que el evangelio de Cristo era el sentido de la profecía, era el espíritu, era el fin de la profecía. O sea, que los profetas hablaban por el Espíritu Santo con la mirada puesta en Cristo, en Cristo. Esa promesa estaba allí, latente, y se cumplió. Recuerde que a Jesús la palabra lo llama el profeta mesiánico. Precisamente en el Deuteronomio, Moisés escribe del profeta mesiánico, que el que no creyere a ese profeta sería desarraigado del pueblo. Ese profeta mesiánico era Jesús. Jesús es rey, sacerdote y profeta. Amén. Rey, sacerdote y profeta. Gloria al Señor. Seguimos. Ahora en el verso 15, vaya, mire la palabra. Pablo, además de mencionar su fe en la ley y en los profetas, como lo hace en el verso 14, ahora en el verso 15, él menciona la resurrección de los muertos. Para que usted entienda lo que le voy a decir, hay que recordar que los saduceos no aceptaban, bendito sea el Señor, la resurrección de los muertos. Ellos no aceptan la resurrección, o no aceptaban porque ya los saduceos desaparecieron, ya no existen saduceos. Ellos no aceptaban la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí aceptaban la resurrección de los muertos, sí creían en la resurrección de los muertos. Ahora están presentes allí junto a Félix los saduceos. Ananías era saduceo, los ancianos que estaban con él eran saduceos. Todos ellos habían contratado a Tértulo para acusar a Pablo. Se cree que había alguno que otro fariseo allí también, y ahorita voy a explicar por qué. Pero es necesario que usted sepa eso, y que sepa además, escúcheme, que los saduceos tampoco aceptaban los profetas. Los saduceos solamente aceptaban los 5 libros de Moisés. Y, entre otras cosas, ellos justificaban no creer en la resurrección de los muertos, diciendo que era porque en los libros de Moisés en ninguna parte dice que habla de la resurrección de los muertos. Entonces por eso ellos no creían en la resurrección de los muertos, porque los únicos libros de las escrituras del Antiguo Testamento en quien creían los saduceos eran los 5 libros de Moisés, y en esos libros, según ellos, no se mencionaba la resurrección de los muertos. Bueno, sobre este error, quiero decirle que Jesús contradijo a los saduceos cuando él vino. Eso está escrito en los evangelios. Jesús contradijo este argumento falso de los saduceos, que rechazaban, como le digo,
creer en la resurrección de los muertos, justificando que era porque en los 5 libros de Moisés no se habla de ella. Jesús les contradijo, les corrigió, pero ellos estaban tan endurecidos que dice la historia que a pesar de esta corrección que les hace Jesús, de la que voy a enseñar ahora, que está en Mateo 22, si quiere anote, Mateo 22, verso 23 al 33, dice la historia que a pesar de esta corrección que Jesús les hizo de su error, al no creer en la resurrección de los muertos, ellos pues siguieron en su error, rechazaron la corrección de Jesús, no la creyeron, no la pusieron en práctica. Ahora, ¿cuál fue la corrección que Cristo les hizo? Vamos a la palabra. Mateo 22, 33, 23 al 33. Yo voy a leerle, no todo el pasaje, sino le voy a decir lo que dice este pasaje. Este pasaje habla de que una vez los saduceos estaban reunidos y vieron a Jesús, a Cristo, y lo llamaron y le preguntaron: Maestro, entre nosotros hubo varios hermanos que ya habían muerto, que el primero, o sea, el mayor, tomó una mujer y la mujer no le dio hijos y murió el marido, murió, pero murió sin dejarle descendencia a su mujer. Entonces le dicen a Jesús: y en la ley nos mandó Moisés que cuando eso ocurriera, el otro hermano que le seguía debía tomar a la mujer que no había dejado descendencia a su hermano muerto, y la debía tomar por mujer para levantar descendencia a su hermano. Y le siguen diciendo en este pasaje de Mateo 23, 23 al 33, los saduceos a Jesús. La tomó el segundo y también murió sin dejar descendencia. Después la tomó el tercer hermano y tampoco le dejó descendencia a la mujer y murió el tercer hermano. Esta mujer al parecer tendría alguna esterilidad. Así le dicen los saduceos a Jesús: la tomó el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y todos fueron muriendo sin dejar descendencia, y ninguno dejó descendencia de la mujer. Y finalmente la mujer también murió, le dicen. ¿De cuál de ellos en el reino de los cielos será ella mujer? ¿De cuál de los 7? Si todos la tuvieron por mujer. Entonces, dice el versículo 29, cuando ellos le hacen esta pregunta al Maestro, a Jesús: en la resurrección, pues, o sea, en el reino de los cielos, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Mire lo que contesta Cristo, versos 29 y 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, los ángeles son célibes, no se casan. Lo que Jesús les dijo a ellos es que ellos erraban ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, ignoraban el poder de Dios porque por el poder de Dios el Señor transformará allá en el día de la resurrección los cuerpos en cuerpos glorificados, si son salvos. Y esos cuerpos glorificados no se casan. Entonces, en ese sentido, como no se casan, ellos estaban equivocados. Pero dice Jesús también que también estaban equivocados, erraban, porque ignoraban las Escrituras. ¿En qué sentido? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque en el verso siguiente sigue diciendo Cristo, ahí no tengo aquí la cita, pero en el verso 32 dice Jesús que Dios
Jesús les dice a ellos, en el verso 32, fíjese la Biblia, que Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y por lo tanto demostró que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. O sea que el Señor aquí le recuerda a los saduceos que que como para Dios los 7 hermanos en la resurrección, muertos, que habían tenido a la mujer como esposa, están vivos, esos 7 hermanos, entonces no habría de pensarse que la mujer se le debía dar a alguno de esos 7 hermanos, porque ante Dios todos están vivos. Entonces, si todos estaban vivos ante Dios, no había motivo por el cual darle la mujer en la resurrección, en el reino de Dios, de los cielos, a alguno de ellos, porque todos estaban vivos. O sea, ellos ignoraban mucho, dice, tanto el poder como las escrituras. En ese sentido, Jesús le aclaró el error a los saduceos, pero ellos no aceptaron. Ellos siguieron con su error, negando, rechazando la resurrección de los muertos. Ahora, sigamos con el pasaje. En este versículo 15, Pablo confiesa su fe en la resurrección. Escuche. Teniendo esperanza en Dios, dice el verso 15, la cual ellos también abrigan, los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de injustos, no como los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, al confesar aquí Pablo su fe en la resurrección, como ya lo he dicho antes, él se identificó con la fe de los fariseos, porque, como ya lo he dicho, aunque los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, en ese sentido, los fariseos, aunque religiosos, tenían más parentesco, se identificaban más con la fe cristiana. Por lo tanto, para Pablo, escúcheme, y para los primeros cristianos de origen judío, ellos, aunque judíos, después de convertidos al Evangelio, no se veían a sí mismos como exjudíos. Pablo no se veía como un exjudío. Los judíos que se convertían al Evangelio no se veían a sí mismos como exjudíos, sino que todo lo contrario, se veían como unos judíos realizados, como unos judíos completos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, como ya le he explicado hasta la saciedad, amado, el Evangelio de Cristo cree, el cristiano cree, Pablo creía en la ley y los profetas, porque en la ley y los profetas se habla de Cristo en forma de promesa. Entonces, si usted va entendiendo hasta aquí lo que estoy hablando, ahora podemos decir que para los judíos convertidos al cristianismo, el Antiguo Testamento era como un libro nuevo. Era como un libro nuevo. Aunque ellos hablaban y seguían amando el Antiguo Testamento y creyendo en él, para los judíos cuando se convertían a Cristo, como Pablo era un judío convertido a Cristo y como muchos otros, la ley y los profetas, aunque ellos la amaban y la creían, ya no era un libro igual a como lo creían antes de ser cristianos, sino era como un libro nuevo. ¿En qué sentido? Para ellos era como un libro nuevo. Pues en este sentido, y era que debido a que como habían hallado a su Mesías, ¿verdad? Ya habían creído en Cristo
que era el cumplimiento de la ley, como ya lo he explicado, entonces para los judíos convertidos a Cristo, ellos no necesitaban ya los rituales de la ley judía para agradar a Dios, de los que hablaba la ley y los profetas, porque reconocían que esas ceremonias, esos rituales del Antiguo Testamento, en realidad, al haberse cumplido en Cristo, en el Evangelio de Cristo, en el Antiguo Testamento, pues no eran realidades, eran solamente sombras, símbolos del Señor Jesucristo, que ahora se habían cumplido en Cristo. Por eso, en ese sentido, para un judío cristiano ya el Evangelio, la ley y los profetas del Antiguo Testamento era como un libro nuevo. Y así debe ser también para usted y para mí, sin que seamos judíos. Debemos amar y creer el Antiguo Testamento porque es palabra de Dios, pero entendiéndolo en su contexto, que él habla de Cristo, pero no como un fin, como una realidad, sino como una promesa, como una sombra, una prefigura, un símbolo. Aleluya. Ahora, en este momento, escúcheme. Pablo dice en el verso 16 que él, tanto como fariseo, como también como cristiano, había procurado siempre tener una conciencia limpia, agradable a Dios y a los hombres. Esto hay que entenderlo bien. Mire, en el verso 16, Pablo dice, y por esto, abra su Biblia, y por esto, por lo que acaba de decir en el verso 14 y en el verso 15, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es lo que dice Pablo o da a entender? Que es por esto que él procura siempre tener una conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues hay que entender que lo que está diciendo Pablo aquí, y por esto, es porque cree todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Como dice el verso 14. Y porque tiene la esperanza de la resurrección de los muertos que los judíos también tenían. Es que entonces él dice que procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Conclusión, Pablo lo que quiere decir es que como él cree las mismas cosas, comparte la misma fe de los judíos, de los religiosos judíos, al creer la ley y los profetas y al creer la resurrección de los muertos, entonces él procuraba siempre tener una conciencia agradable ante Dios y ante los hombres. Pero una conciencia ¿como qué? ¿Como judío o como religioso judío o como cristiano? Como ambas cosas. Como ambas cosas. Pablo se esforzaba tanto como fariseo, como cristiano o como cristiano de tener una conciencia limpia, obediente, qué lindo, ante Dios y ante los hombres. Porque como ya le dije, estas son doctrinas que Pablo lo confirma, lo dice y lo confirma la palabra, que compartían tanto los judíos religiosos como los cristianos como Pablo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahondemos un poquito, aunque nos queda poco tiempo, en este verso 15. Nunca, hermano, yo siempre se lo he enseñado, ¿cómo decirle? A mis alumnos, a mis estudiantes, cuando me ha tocado enseñar la palabra en algún instituto bíblico. Y se lo digo a ustedes que están oyendo estas enseñanzas virtuales. Siempre que usted vaya a estudiar la Escritura, no pierda la visión del contexto bíblico,
que está estudiando o del libro que usted, de la Biblia que está estudiando, manténgase siempre profundizando en la medida que el Espíritu Santo le revela o le enseña, pero nunca desubicándose de la perspectiva bíblica, de la visión bíblica. Estamos estudiando el versículo 15 y debemos recordar el contexto, la visión, y es que Pablo se está defendiendo aquí de una acusación de Tértulo falsa, que él era un hereje, era un sectario. Ya explicó que no podía ser sectario porque, caramba, él adoraba al mismo Dios que adoraban los judíos del Antiguo Testamento, sus padres, y lo ha probado. Y no podía ser sectario o hereje también porque creía, además de adorar y servir al mismo Dios, creía las mismas cosas que ellos creían, los religiosos judíos, que era la ley y los profetas. Ahora, él, en este mismo versículo 15, dice algo muy interesante. Lea conmigo otra vez el verso. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, los judíos que lo acusaban, también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Aquí hay dos cosas. No sé si tenga tiempo para terminar las dos cosas que le quiero decir y enseñar en este verso. Primero, en la primera parte del verso que le acabo de leer, Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, los judíos acusadores, también abrigan. Recuerde a quienes le habla Pablo. Pablo está defendiéndose ante el juez de la causa, el juez del proceso legal, que era Félix, el gobernador. Pero al lado de Félix está el acusador, el fiscal, que minutos antes lo ofendió y lo acusó injustamente, que era Tértulo. Y al lado de Tértulo estaban los judíos que le habían pagado a Tértulo para que los defendiera como abogado acusador, que eran Ananías, el sumo sacerdote, saduceo, y algunos de los saduceos, sacerdotes que habían ido de Jerusalén a Cesarea. Pero, algo interesante, cuando Pablo dice ahora, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, los judíos que estaban ahí, que él los miraba, también abrigan, ellos también lo abrigan, los que lo acusaban. Las mismas cosas, ellos creían también en la resurrección, de que ha de haber resurrección de los muertos. Uno no entiende, dicen los intérpretes, porque los saduceos no creían, como ya yo le he explicado, en la resurrección de los muertos. Entonces, la Biblia da a entender que la forma como habla Pablo aquí indica que, ¿cómo decirle? Que si los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y Pablo dice que esa resurrección, que era la esperanza en Dios, que ellos también abrigan, entonces Pablo mentía, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Dicen los intérpretes, gran parte de los intérpretes, que la forma como habla Pablo, como él no mentía, porque es un siervo de Dios, da a entender que entre el grupo de saduceos que estaban allí, que habían viajado junto con Ananías de Jerusalén para acusar a Pablo, junto con Tértulo, debían existir algunos fariseos, que aunque Lucas en Hechos 24:1 no los menciona, estaban allí, porque Pablo se dirige a ellos, o hace alusión a ellos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, la cual ellos también abrigan. Debían existir algunos fariseos allí. Bendito sea el nombre del Señor, que estaban presentes.
Amén. Eso es lo primero que hay que aprender allí de este versículo. Y la segunda cosa que ya le dije, que es interesante aquí, está escrita en la segunda parte del verso 15, que Pablo dice que de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Como dicen los exegetas, Pablo aquí habla de resurrección no solo de justos, que era lo que él casi siempre hablaba en sus epístolas y en el libro de los Hechos, sino que aquí es la única parte del Nuevo Testamento donde Pablo, el apóstol, habla de una resurrección de injustos, porque él siempre habló de resurrección de justos, de gente salva. El único lugar de la Biblia del Nuevo Testamento donde se menciona, el apóstol Pablo cita una resurrección de injustos, es aquí. Entonces, por eso algunos intérpretes bíblicos han asumido o creen que el apóstol Pablo, al igual que otros fariseos, heredó esta creencia en la resurrección de injustos, además de la resurrección de justos, como los demás fariseos. Ahora, ¿en qué se basan para decir que Pablo, si es la única vez que habla de esta resurrección de injustos, heredó esta creencia de la resurrección de injustos de los fariseos, porque los fariseos también la creían? ¿Dónde habló el Antiguo Testamento para que los fariseos creyeran resurrección de injustos? Bueno, vamos a la palabra. En el Antiguo Testamento, Daniel, capítulo 12, verso 2, sí menciona la resurrección de injustos. Leo rápidamente. Daniel dice 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados, unos para vida eterna, los justos, y otros para vergüenza y confusión perpetua, para condenación eterna, la resurrección de injustos. Ahí se basaban los fariseos para creer que no solamente resucitarían un día justos, sino también injustos. Y en esa cita se basan para pensar que Pablo también heredó esa misma forma de creencia en una doble resurrección. Vuelvo y repito, haciendo énfasis en que Pablo siempre en sus epístolas paulinas y en el libro de los Hechos habló de la resurrección de los salvos, de los justos. Solamente en este versículo 15 de Hechos 24, él mencionó la resurrección de los injustos. Por ahí seguiré en el próximo programa, en la próxima enseñanza. Padre Santo y Padre Bueno, yo te doy gracias.